incógnita, Carmen. Pues sí, recibimos un mail de Mabel de Málaga que nos decía: buenas noches amigos de Milenio, estudio Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Málaga y unos profesores han hecho varios proyectos de este estilo en los que nos han tomado los estudiantes como cobayas, entre comillas, nos ponía. En el buen sentido. Desde pruebas de simulación virtual hasta controlar coches teledirigidos con la mente. En nuestro país, ¿eh? La ciencia y la ingeniería avanzan, aunque desde fuera todo parezca arte de magia. Es que simplemente las cosas no se conocen hasta que se pueden sacar resultados concluyentes. Hay tantas cosas en estudio, ojalá que a los seres humanos no se nos quiten las ganas de seguir aprendiendo e investigando. Claro, nos pero... dice también que su voto para Drácula. Muy bien, pero para mí algo más mágico de que el pensamiento aparezca en una pantalla, científico y mágico. Más mensajes antes de viajar al desierto. Pues nos dice: buenas noches milenarios, me llamo Felipe y os escribo desde el trabajo en Montornes del Vallès, en Barcelona. Si realmente esto es verdad, en un futuro nos tendrán totalmente controlados, entonces ya no pondremos ni criticar a los jefes. Bueno, porque eso... les leerán el pensamiento. Eso siempre se hace. Eso da igual, hombre. Juan por nos cierto, dice... escribí del Vallès. ¿Ah? La semana que viene les voy a contar una historia del Vallès, una voz de las sombras de esa comarca catalana. Juan nos dice que esta noticia da un poco de miedo. Creo que hay cosas que deben quedarse para uno mismo. Su voto a caballo de Troya. O sea, mucha gente ha sentido como que tocan algo muy interno. Como la decía mayoría. Juanji. Personalmente creo que nos interesa más leer los pensamientos animales que los humanos. Mi libro El lenguaje secreto de los cuentos, nos decía Silvia desde Madrid. Feliz Navidad milenarios, la vida es sueño. Dentro de nada me veo haciendo un CD recopilatorio de mis mejores sueños. También vota Gema desde Leganés por caballo de Troya. ¿Llegaremos a poder almacenar nuestros sueños, pensamientos y recuerdos en un disco duro para la eternidad? Aterrador, nos dice Artu desde Logroño. Pero fijaos, yo, de verdad, Santi, Juanje, Carmen, de verdad que alucino, yo sí que alucino con la audiencia de Milenio 3, que de nuevo gracias, como siempre, porque le dan una posibilidad a lo que cuentan los invitados, pero claro, es que esa posibilidad puede ser en el futuro. ¿Os imaginéis un pendrive con vuestros pensamientos, pero claro, que pueda ser legado a los tuyos? Esto es lo que tu padre, lo que tu abuelo, lo que tu bisabuelo pensó. Qué horrible. Hombre, no, bueno, depende de qué pensamientos sean. Hay una aplicación más bonita. Cuando uno está enamorado, siempre se encuentra a veces con la barrera de las palabras para transmitir al ser querido lo que siente. Imagínate darle ese pendrive y decirle: toma, esto es lo que siento. Es que a lo mejor no es tan bonito como se lo quieres hacer ver a esa enamorada. A lo mejor hay algún asunto truculento y van más allá las cosas. A mí lo que me encantaría es un pendrive con lo que nos dejó sin hacer Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla y tantos genios que se llevó la humanidad, y que bueno, sus pensamientos quedaron ahí, parte de sus obras, pero sus proyectos y sus ideas se fueron con ellos. De alguna forma lo dejaron, no en pendrive, pero sí en algunas obras. Se han descubierto ahora 3 dibujos en una obra de Leonardo da Vinci. Sigue Leonardo, además por detrás de la Virgen con el niño Jesús y Santa Ana se han descubierto 3 dibujos que al parecer él había pegado. O sea que secretos, misterios y también esas obras de arte desconocidas hasta el momento se siguen encontrando. No hace falta la tecnología de hoy en día ni leer los pensamientos en algo tan frío como una pantalla, ¿no? Pero hay otra cosa. Yo estoy también de acuerdo en parte, pero también sé que hay otra cosa, que es lo inevitable. O sea, el ser humano, como decíamos, busca su propio enigma, que es saber quién es y a dónde va, y eso lo va a conducir a explorar hasta el final. Sí. Y seguramente en el año 3500, tú imagínate, tienes... No imagino, que a mí me encantaría, ¿no? Félix de la Fuente, Goya, Jesús, tanta gente, ¿no? Lo que pensaron. Pero sí imagínate hombres del 2200, 2300, científicos que pueden dejarte ese archivo. Pero también se decía que en el año 2000 los coches iban a volar, y no vuelan. Bueno, y si vuelan no lo comercializan, pero pueden volar perfectamente, muchos. Si hay una página web donde aparecen lo los que nos coches faltaba que vuelan ya, y todo esto. para pegarnos todos la leche por el aire. Manolo desde Córdoba nos dice: ¿os imagináis que con esta nueva técnica podamos conocer el pensamiento de personas en coma o de delincuentes? La verdad es que da miedo. La gente repite la palabra miedo, Santi, qué curioso, ¿eh? Ante una cosa que yo creo que es emocionante. Es que ten en cuenta que también la mente es entrar en el último santuario que exactamente, tenemos, ¿no? Es la última atalaya de la privacidad, es la fortaleza en la que vive nuestra identidad más sacrosanta, lo que nunca nadie sabrá aparte de nosotros mismos, y de repente alguien ha aparecido con una llave o con una ganzúa. Hombre, da miedo. Fíjate como siempre el cine se adelantó. La película La Celda, donde hay una mujer que se mete en la mente
del asesino este que estaba en coma para saber dónde estaba su última víctima antes de que muriera. Nos parecía ciencia ficción y ahora... Otra película, nos dice Jessy desde Las Palmas, La Fortaleza Infernal. Era una cárcel especial cuya técnica les permitía controlar los sueños de los presos. Pero tú fíjate, por ejemplo, hablando del futuro, ¿no? Yo me lo imagino en emociones, ahora escuchando esta música, cuando Picasso, por ejemplo, se pone debajo de las pinturas de Altamira y dice, aquí está todo, o otros. Tú imagínate poder transmitir lo que sentía realmente Picasso, ¿no? Sí. Debajo de esas pinturas, lo que sentía el momento de esplendor del gran genio delante de un cuadro, o lo que sentía el propio hombre prehistórico, ¿no? Ya, pero de ellos ya no se va a poder rescatar. Ellos no. Tienen que ser contemporáneos. Aunque, fíjate, porque ya la ciencia es capaz de todo. Que quede por ahí un rastro de ADN de algo, que igual también hay que hablar de eso. Muy difícil. Bueno. Fíjate, yo me sorprendo porque la verdad es que como novelistas algunos oyentes tendrían carrera. Y anda que no damos nosotros... Pues que se animen porque dicen que lo único que no está en crisis son los libros, o sea que adelante. Anda que no damos nosotros ideas que nos han escrito muchas veces para películas, cortos, novelas... Más forrado. Bueno, nos dicen, poder ver los recuerdos de la gente está bien si se usa para salvar vidas. Por ejemplo, en un secuestro a través de la mente del secuestrador. Sí, lo que pasa es que imagino que, claro, dices... Pero claro, hace falta engancharnos electrodos. Ya, pero lo que decía Santi, si ya hay experimentos de control mental a distancia, un secuestrador poniendo en peligro, por ejemplo, a unos niños, como ha ocurrido, y que las autoridades sepan exactamente si tiene miedo, si no tiene miedo. Vaya historia, ¿eh? Hay otra aplicación perversa que la ha sugerido Carmen en un mensaje de nuestros oyentes, que es efectivamente aquella película La Fortaleza Infernal. Piensa que, por ejemplo, las personas que han estado encarceladas, que han estado privadas de libertad, el único ámbito en el que podían ser realmente libres era su mente, era su imaginación, era el único país por el que se les permitía viajar. Tú imagínate que en un futuro a alguien se le ocurriese ser tan sumamente cruel de privarles hasta de la libertad dentro de su mente. Son muchos los mensajes, muchas las reflexiones, como dice Carmen, y muy acertado, porque es que yo creo que es así. Qué imaginación, qué fabulosa y desbordante imaginación la de nuestros amigos, que plantean ideas que vuelan en el aire y son maravillosas. Pero ahora, luego seguimos, porque luego acabamos, viene aquí Carlos y Fermín con la lista, y acaba el ranking de libros, los 7 grandes libros del misterio, 10 de enero, todos aquí juntos. 10 de enero, 40 personas 40 elegidos. Por sorteo. El ordenador será quien dé la suerte a esos 40 elegidos. Es nuestro bombo de Navidad, ¿no? De alguna subirse forma. A la nave del misterio, sí. Algunos dicen que bueno, que el bombo sí queda un poco raro, el sorteo de Navidad. Bueno, algunos dicen que prefieren venir aquí a la nave del misterio que ganar la lotería del lunes. Bueno, no sé yo. Vamos a ver, hay una cosa importante. A las 3:20 comienza un viaje. No es al Monte Ararat, que está congelado siempre, sino un lugar mucho más ardiente, lleno de aventura. Se ha hablado tanto de los Tuareg. Lo que están escuchando ahora es los gritos de mujeres Tuareg agitando sus lenguas al aire y llevando con esos gritos los viejos cánticos con los que sus maridos iban por el desierto sembrando el pánico. Puede parecer curioso cómo los Tuareg, la gente más hospitalaria del mundo, a la vez han sido uno de los guerreros más terribles que ha dado la historia. Y es curioso porque hace 2000 años, cuando los romanos llegan al norte de África y empiezan a conquistar toda la parte del Rif y toda la parte del norte argelino, pues de repente llega un momento en el que no pueden meterse más en el desierto, más al sur, y la gente que hay ahí es tan guerrera que ponen en limes la frontera y dicen todo lo que hay ahí es berber, es bárbaro. Los Tuareg asimismo se llamaban Mazig, que significa hombre libre, y realmente siguen siendo los últimos hombres libres. En el siglo VII hay una tribu rifeña, los Chorfa, que se enfrenta a los Tuareg durante décadas para que se conviertan al Islam. Tan terrible es su resistencia ante los Chorfa que al final hay una palabra que esgrime en árabe que dice Tawareg, que significa los abandonados de Dios. Desde entonces, esos hombres que se llamaban Mazig, que se llamaban a sí mismos libres, o Imoshag, que es como se llaman, se quedaron con el nombre de Tuareg, que realmente significa los que Dios abandonó.
aunque quizás a nosotros nos abandonó Dios y ellos siguen en un maravilloso y espléndido desierto lleno de libertad. La adaptación al medio de los tuareg es increíble. Viven tan sumamente plenos y felices en ese desierto que son capaces de sacar agua de cualquier sitio. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando ven que pueden llegar a morir de sed, se desnudan y se ponen cara al sol para que la temperatura de la sangre llegue a 70 grados y morir rápidamente. De esa forma mueren en pocos minutos y no sufren una muerte por deshidratación que saben que le puede llevar días y días agonizando. La adaptación al medio es tan buena que tienen y sacan agua de cualquier sitio que Vázquez Figueroa, que convivió con ellos, pues pudo aprender muchos trucos de cómo sacaban agua. Un truco que era llevar un collar de conchas, un pequeño collar de conchas siempre. Entonces, cuando había una carencia absoluta de agua, por la noche dejabas el collar al aire libre con las conchas hacia arriba. Y al amanecer, antes de que saliera el sol, esas conchas contenían un poquito de agua, o sea, el rocío. Reunías todo ese rocío en un vaso y te daba pues casi un vaso de agua. Y un verdadero tuareg puede vivir prácticamente con ese vaso de agua. Desde 1850 hasta 1917, 67 años, las tropas francesas lucharon contra los tuareg en lugares como el Tassili, el Hogar, Tamanrasset, Janet. 67 años de lucha. Después de 67 años de lucha, por primera vez en la historia, las tribus tuareg abandonan sus espadas y dicen que van a ser pacíficos, dejando que las caravanas pasen por el desierto. Después de 2000 años y 67 años de guerra directamente con los franceses. Pero aún así, ellos se guardan los secretos del desierto y no se los cuentan a nadie. Ni un solo hombre de la tribu de los tuareg le cuenta a los franceses cómo hay que hacer los mapas, los planos, los lugares por donde se puede pasar por un desierto que siempre les pertenece. Su cultura es única. Sus mujeres no llevan la cara tapada, llevan tatuajes para ahuyentar a los yenum, a los genios que viven en el desierto. Viven libres, pueden tener relaciones sexuales con quien quieran hasta que se casen y luego siempre son fieles. La propiedad privada pasa solamente de madres a hijas. Los hombres no tienen derecho a poseer absolutamente nada. Los rebaños, todo es de las mujeres y por ellas viven y por ellas luchan. Realmente el desierto, ese desierto mágico, está lleno de 1000 lugares con misterio. Uno de ellos, y que tuve la suerte de poder visitar, el Tassili. Nadie sabe por qué. Hay un santuario en el que 22 culturas diferentes reflejaron pinturas en las que se lavaban dioses extraños. Pero por desgracia, esta cultura que ha sido reflejo de novela, películas, de leyenda, de 1000 sueños, pues también está... Bueno, ellos siguen existiendo y muy aislados y muy en sus propias costumbres. En muchos sitios, en Mali hay muchos, en Libia hay muchos, en el corazón de Argelia hay muchos. Lo que pasa que poco a poco, y eso es una cuestión que no podemos evitar, la civilización va absorbiéndolo, los va mezclando. Y muchas veces ellos se lamentan luego de haberlo hecho porque ya estamos viendo que la civilización moderna, aunque al principio te ofrece y parece que te ofrece un gran espejismo de cosas mucho mejores, al final los hace más desgraciados. Mágicos, altivos, pintados de azul para que la piel no les transpire. Realmente la leyenda de los tuareg es inmortal. Esas pinturas que hay en el Sáhara nos muestran aquella tierra cuando era un vergel, pero ellos jamás abandonaron su tierra, aunque se convirtiera en el más terrible de los desiertos. ¿Y sabéis por qué? Por una cosa, y es que hay un proverbio tuareg que solamente se puede entender si se está allí. Y es que dice: Dios hizo los países con agua para que los hombres pudieran vivir y los desiertos para que... Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Oye,
qué bonito viaje, Juanje. Muchas gracias, Iker. Qué bonito viaje, sí, porque yo creo que una imagen muy gráfica era un vergel y era su tierra, se convirtió en un desierto infernal de temperatura y ellos siguieron allí. Como lo cuenta también Alberto Vázquez Figueroa, ¿no? Esos pequeños detalles. Y cuando uno llega a ese lugar de Tassili es como el recuerdo de lo que fue esa tierra cuando era maravillosa. Sí, es increíble. Y estaba recordando ahora otra de las frases que me decía el guía, que pertenecía a la tribu de los Kelmadad, que de niño había sido nómada hasta los 8 años, por eso conocía la zona. Si no, es imposible, te pierdes, lleves GPS, lo que lleves es imposible. Me decía, la casa es la tumba del que vive. Me lo decía en francés, fíjate qué frase más bonita. No sé cómo describir el mundo de los Tuareg. Yo estuve allí 14 días, fue una expedición muy dura, la gente la pudo ver en Cuarto Milenio. Pero bueno, cuando estás con esta gente callada, pausada, en medio de aquella increíble naturaleza, viendo por la noche un cielo de estrellas que jamás he visto en mi vida, más de 1800 metros de altura en el Tassili, rodeado por aquellas pinturas que hablaban de antiguos dioses, lo único que yo pensé es, Dios mío, hacía tiempo que no me sentía tan vivo. Era algo maravilloso. Es la misma expresión que decía nuestro primer invitado cuando subía solo hacia el Monte Ararat. Es curioso lo de sentirse muy vivo, ¿no? Una reflexión rápida antes de contarles a todos una historia sorprendente que va a estar de moda por el cine. Eso que cuentan de que la civilización pone su anzuelo, les atrapa, y Alberto Vázquez Figueroa, claro que es un hombre muy especial también, quizá es excesivo decirlo porque nunca lo sabremos, qué es mejor, ¿no? Pero ha dicho una frase lapidaria, que esta gente ve los objetos, ve las cosas, se abalanza a esa cultura que es la nuestra ya, y de repente con el tiempo hace como un estudio, son más desgraciados. ¿Será así? ¿Es un poco leyenda? ¿Qué pensáis? Pues no creo que sea tanta leyenda, porque no es un caso único. Los aborígenes australianos les ha sucedido prácticamente lo mismo. Era un pueblo que vivía en una armonía completa con su entorno natural, con unas creencias, con una religión muy compleja y muy basada en la naturaleza, con unos ritos mágicos que todavía hoy asombran a los antropólogos. Y de repente el contacto con el hombre blanco, primero en un exterminio muy parecido al de los indios de Norteamérica, y luego después en la época, digámoslo así, de convivencia, con una degeneración y una pérdida de sus costumbres, de sus raíces, la tasa de alcoholismo, por ejemplo. Pero eso ha pasado en muchos grupos aborígenes de todo el mundo, alcoholismo, violencia. Pero han despertado como lo peor, es un poco como satánico, ¿no? Han despertado lo peor, lo que estaba dormido latente en esas culturas. Sí, y ya te digo, efectivamente has dicho, ha sucedido muchas veces, y parece que de alguna forma a esas culturas que han vivido tan apegadas a la tierra, a su tierra, de repente les hemos cortado un cordón umbilical. Y una vez perdida esa comunicación, es como si andasen sin alma, si me permites ponerme lírico. Pero qué cosa más interesante acabas de decir. Fíjate lo que te digo, yo pienso que no solamente, uno se la apega a la naturaleza del entorno natural, ¿no? Los Tuareg viven en un desierto terrible. Yo la imagen más terrible que he tenido en mi vida, que recuerdo que estuve a punto de llorar, cuando me metí en la selva de Darién, del Darién, que está en la frontera entre Panamá y Colombia, que nadie puede visitar o nadie visita por el hecho de que la FARC, la guerrilla colombiana, pasa allí. Estuve 2 días conviviendo con los indígenas en Berat. Cuando llegué a Panama City vi a una indígena en Berat con la falda típica que tienen en la puerta. Bueno, estaba de prostituta en la calle en los arrabales de Panama City. Es de las cosas más tristes que he visto en mi vida, y pienso que no solamente ya es el tema de su aclimatación a ese mundo, a esa selva o a ese desierto, es que le rompen el concepto que tienen de familia, de amistad, de tantas cosas que son tan importantes y que aquí se nos olvidan en este siglo XXI tan maravillosamente tecnológico, pero tan triste en lo humano. Y eso te lo juro que son cosas que a mí me han dolido en mi viaje. No es casual que Yerey ponga esta música. A mí me ha recordado siempre, porque leí un libro sobre la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, Voz de la Naturaleza. La escuchaba con esta música siempre de Apocalipto de fondo. Me pareció como un tremendo alarido de la naturaleza antigua que casa perfectamente a lo que le estáis contando. Yo últimamente, y es una mínima y última reflexión sobre el tema que es filosofía y que da para mucho, y que en temas como los Tuareg y otros
los aborígenes australianos, que hacían pinturas muy parecidas a las de Tassili, con criaturas asombrosas que todavía pueden transmitirnos el miedo. ¿Qué pasó? Bueno, pues dicen algunos investigadores de la prehistoria, yo estoy últimamente muy metido, me gusta el tema, que hay un gran cambio entre el hombre del paleolítico y el hombre del neolítico. Me explico, el hombre que vive en las cuevas, el hombre que parece que forma parte de la naturaleza, no la modifica, solo pinta en el fondo tenebroso de sus cuevas, se somete a la dictadura en ocasiones y a la beneficencia de lo que son los dioses y la naturaleza, forma parte de ella, adora al dios bisonte, al dios semihumano, y de repente, hacia el año 10.000 antes de Cristo, algo ocurre, se domestican animales, se emplea la agricultura, y hay cazadores y recolectores, y empiezan a surgir los primeros pueblos. El hombre ya no es parte agreste de la naturaleza y se ha convertido en un elemento que poco a poco dominará el resto de la naturaleza. Y caramba, amigos, parece que en ese momento de la historia ocurre algo asombroso. El hombre deja de ser parte de ese mundo extraño en el que es un misterio más y ya es otra cosa y ve las cosas desde otro lugar. A partir de entonces, para muchos, no lo digo yo que no sé nada de esto, para muchos de los que he leído, desde muchas posturas, es el gran cambio. El hombre, como decía Santi, de repente su cordón de alma ha sido cortado, zanjado, ya es otra cosa. Y esa otra cosa se traduce de inmediato en las primeras guerras. En fin, amigos, que nos ponemos profundos y bueno, eso está bien, ¿no? Una historia nos permite ahondar en cosas que son maravillosas y si entre todos podemos pensar un poco, eso es bonito. Vamos con otra historia, muy diferente, muy dramática, muy extraña, policial. Tiene que ver con un suceso con un niño cambiado. ¿Fue un niño cambiado realmente? Bueno, ahora llega una película, se está promocionando el intercambio y Carlos me proponía siempre con muy buena vista, me dice, oye, aquí hay una historia real. ¿Ah? ¿Hay una historia real, de verdad? Sí. ¿Quieres que la cuente? Vamos a ello. Iniciamos la sesión. Me llamo Christine Collins. El 10 de marzo mi hijo Walter Collins, de 9 años, desapareció. Tras 5 meses de investigación, trajeron a un niño a Los Ángeles desde DeKalb, Illinois. La policía de Los Ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo. Pero no era mi hijo. Año 1928, Estado de California. Mientras la sombra del crack económico de 1929 estaba a punto de acechar a la población estadounidense, un terrible suceso sacudía la pequeña localidad de Wineville, al sudoeste del país. Un acontecimiento que terminaría por ser conocido como los crímenes del gallinero de Wineville. ...10 de marzo... Walter Collins, un niño de 10 años de edad, desaparece de su casa en extrañas circunstancias. Su madre Christine, desesperada, decide denunciar el caso ante la policía de Los Ángeles y esperar a que su hijo pueda regresar lo más rápido posible al hogar familiar. Sin embargo, lo que la mujer no podía sospechar era que su calvario acababa de empezar. Las noticias sobre Walter eran cada vez más escasas. Nadie parecía saber lo que podía haber ocurrido con el muchacho. Hasta que una buena tarde, Christine recibió una importante llamada. La policía había encontrado a su pequeño. Ese no es mi hijo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Que no es mi hijo. Oiga, seguro que se confunde. No me confundo. Bueno, ha pasado 5 meses terribles. Ha perdido peso, ha cambiado. Reconocería a mi propio hijo. Lo que ocurre es que usted está impresionada y él ha cambiado. Arthur Hutchins, así se llamaba el joven impostor con el que los oficiales de Los Ángeles intentaron engañar a la madre de Walter. Una mentira que Christine había negado desde el principio y que le costó su encierro en un hospital psiquiátrico de la región. ¿Por qué hace esto, señora Collins? ¡Han dejado de buscar a mi hijo! ¿Por qué íbamos a esa seguir es su buscando a alguien responsabilidad? a quien ya hemos encontrado? El alcalde quiere que esto acabe. No pueden hacerlo. Deben ingresar a la presa en el pabellón de psicopatía del Hospital General del Condado. Al firmar esto certifica que la policía ha acertado enviándola aquí y les absuelve de toda responsabilidad. No lo firmaré. ¡Enfermero! ¡No! ¿Qué diablos han hecho con Christine Collins? Nunca más se volvió a saber del pequeño Walter. Durante toda su vida Christine intentó dar con el paradero de su hijo, pero no lo logró.
La policía había conseguido capturar al culpable de la desaparición del muchacho, pero no con la averiguación de lo que había podido suceder con él. Los restos óseos de otros jóvenes que también habían sido secuestrados por el criminal detenido aparecieron en un rancho de gallinas que poseía en la localidad de Wineville. Sin embargo, la confirmación de la muerte de Walter nunca llegaría. He convertido en la misión de mi vida sacar a la luz todo cuanto la policía de Los Ángeles desearía que ninguno de nosotros supiera. El departamento de policía no tolera las discrepancias. Usted está en situación de ponerles en evidencia y eso no les gusta. Yo solo quiero a mi hijo. Heroísmo y coraje, dos valores que sin duda alguna definen a la perfección la historia de Christine Collins, una valiente mujer a la que tanto Clint Eastwood como Angelina Jolie en la película El Intercambio parecen no haber olvidado. Es una historia muy dura, pero sucedió, y creo que demuestra la perseverancia de una mujer en un momento muy particular de la historia. Cuando las mujeres no tenían muchos derechos ni tenían la seguridad de poder manifestarse y defenderse a sí mismas. Claro que se trata tan solo de actuar, pero cuando estás en escena tienes que permitirte sentir, pensar, sufrir y ponerte en situación. Dios mío, ¿cómo sería si me pasara a mí? Una de las cosas que más me costó fue simplemente llamar por teléfono y decir que había perdido a mi hijo. Es como vivir tu peor pesadilla y no quieres que pase a tu conciencia, a tu entorno. Así que sí, es verdad que me costó aceptar el papel. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Aquella mujer al final nunca supo de su hijo, fue ingresada en un psiquiátrico, nadie sabe qué pasó con él y sobre todo qué historia más macabra, que la policía intentó endosarle un niño impostor, o sea... En fin, ¿algún comentario? Nunca mejor dicho eso... Bueno, Clint Eastwood es un hombre que se fija mucho en las historias reales. Nunca mejor dicho eso de que la historia real supera cualquier barbarie imaginada, ¿no? Hay que imaginarse, valga la redundancia, el sufrimiento de esa madre, la historia de El Intercambio. Y por cierto, no sé si utilizaba intercambiadores de cualquier tipo de fluidos, sustancias y energías, pero se ha hablado mucho de Tesla y algo pasaba en Madrid. Santi, yo quiero saber, de Tesla hemos hablado en ocasiones... Un científico un tanto extraño, estrambótico, inventor de un sinfín de cosas, se habló de un rayo de la muerte, de ser el padre de muchos de los inventos que otros se llevaron la gloria en vez de él. En fin, un tipo extraño y extraordinario. ¿Pero qué pasaba en Madrid respecto a Tesla? Pues en Madrid tenemos una magnífica exposición que se llama Nikola Tesla, el hombre que iluminó al mundo. La tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid y ha sido hecha con colaboración de la Embajada croata en España, y allí pues podemos ver una serie de audiovisuales en los cuales se nos va a exponer sobre todo una cosa muy importante, que es la importancia de Nikola Tesla. Yo creo que no somos... Ha sido un poco marginado, ¿no? Olvidado. Para que veas si es importante y no lo sabemos, es en parte nuestro abuelo de todos los que hacemos radio, por ejemplo, porque el invento de la radio se le atribuye a Marconi. Y realmente Tesla durante muchos años, de hecho hubo un litigio legal tan importante porque él afirmaba, Tesla era un hombre que no tenía en cuenta los honores, que se olvidaba de patentar sus propios inventos, y de repente llegaba alguien y reunía los descubrimientos de Tesla y patentaba sus propios inventos. Cuando Marconi patenta la radio, una de las cosas que saltan a la luz es que para hacer su aparato de radio ha utilizado 17 patentes de Tesla. Es decir, ha juntado diferentes piezas de un rompecabezas. Ha hecho como el Lego, ¿no? O sea, ha cogido de aquí y allá. Efectivamente. Entonces, la enemistad llega a tal punto que, por ejemplo, en 1912 a Nikola Tesla le dan el premio Nobel y Nikola Tesla dice que no va a recogerlo ni lo quiere hasta que no le quiten a Marconi el suyo. Qué grande Tesla, ¿no? Y de hecho Tesla se quedó sin su premio Nobel, un premio Nobel merecidísimo.
la personalidad de Nikola Tesla... Es el hombre, por si enganchéis ahora, o que comentaba Santi, que ya experimentaba con la imagen y la transmisión de pensamiento en el año 20. Y es un hombre curioso y una personalidad fascinante. Nos hablaba de él en esa exposición donde podrán ver una cosa que es absolutamente impresionante, que son dos de las máquinas de Tesla. Muchos de nuestros oyentes se acordarán de Nikola Tesla por la película El Prestigio. Ese personaje, ese científico que ayudaba al mago, que es un David Bowie completamente irreconocible, caracterizado de Nikola Tesla, pues y que hacía una especie de máquina de teleportación. Pues no son máquinas de teleportación, pero por ejemplo allí podríamos ver una cosa que se llama el huevo de Colón, o que él llamó el huevo de Colón, y es un huevo metálico que está de considerable peso, que merced a un mecanismo él conseguía que se levantase solo y estuviese en posición vertical sin que absolutamente nada le sujetase más que los campos magnéticos que él mismo generaba. Y para los más impresionantes, o sea, para los más impresionables, la máquina más impresionante que hay es una bobina de Tesla que se acercó nuestro compañero Carlos Largo a ella, una especie de torre de unos 2 metros de altura, que cuando se acciona el mecanismo suelta rayos auténticos y visibles por su parte superior, y Carlos Largo llevaba en la mano otro de los inventos de Tesla, que era un tubo fluorescente. Sin tocarlo, sin llegar a tocar esa bobina de Tesla que emitía rayos, el tubo fluorescente que llevaba Carlos Largo en la mano se iluminaba perfectamente. Y de momento Carlos está aquí, no le ha pasado nada, o sea que... tiene un rostro extraño. Bueno, sí, está un tanto perjudicado, sí. Pero yo creo que si Tesla nos ha interesado tanto a todos, ha sido porque es un personaje misterioso y sobre todo diferente. Él era un hombre que estaba convencido de que tenía un destino, de que había algo que le guiaba, creía firmemente en sus sueños, los perseguía hasta el final, y de eso y muchas otras cosas nos habló en esa exposición Nikolina Zidek, tercera secretaria de la Embajada croata en Madrid, y que es una verdadera entendida y una verdadera entusiasta de la biografía de Nikola Tesla. Tesla también automistificó su propia vida. Él pensaba que todo era su destino, para que él terminara en Estados Unidos, para que realizara su sueño, las cataratas del Niágara, todos los inventos que hizo. Él como que estaba guiado por un guía invisible que lo llevaba por el mundo para que él cumpla su destino y haga tanto bien que hizo por la humanidad. Por lo tanto, él mismo dijo que él tuvo un sueño, que él iba a inventar una rueda enorme que iba a moverse por la fuerza de las cataratas del Niágara, y que 30 años después realizó ese sueño. Así que él dijo que el cerebro humano, pensando en el cerebro suyo, era realmente magnífico porque él podía prever lo que iba a hacer en el futuro. Tesla, por ejemplo, nunca se casó, estaba completamente consagrado a la ciencia y decía que una mujer, que un amor le podía suponer una distracción que él y la humanidad no podían permitirse. Entre sus pertenencias cuando falleció se encontraron una serie de camafeos, de amigas muy queridas que había ido coleccionando como recuerdo de amores fugaces y tal vez como recuerdo de la renuncia que había hecho a todas esas mujeres en pro de una ciencia que él perseguía. Nos hablaba Nikolina Zidek de que él había viajado a las cataratas del Niágara. Siendo joven, había visto un grabado en su pueblo de las cataratas y dijo: ¡qué potencial más tremendo! ¡Cuánta energía desaprovechada! Yo iré ahí y utilizaré esa energía. 30 años después, Nikola Tesla, empleado en los laboratorios de Edison, va a las cataratas del Niágara y crea la primera central eléctrica. Una central eléctrica que aprovechaba esa potencia para generar electricidad para todo un pueblo. Esa central eléctrica todavía funciona. El gran invento de Nikola Tesla, y del que todos nos tenemos que acordar, es cada vez que enchufemos algo, a un enchufe cualquiera, cada vez que prendamos el botón de la luz, cada vez que conectemos cualquier aparato, porque la corriente alterna, la que recibimos y la que nos ilumina, la que hace funcionar nuestros aparatos, es el gran invento de Tesla. Un invento que le enemistó con el que en principio había sido uno de sus protectores, el gran Thomas Alva Edison. Realmente lo que ocurrió entre Tesla y Edison fue un choque entre dos grandes personalidades, entre dos
genios. Tesla decía que él era descubridor, mientras que Edison era un mero inventor. Tesla decía también que Edison tenía un grupo de personas que trabajaban por él y que también él hacía varias pruebas, varios intentos hasta que llegaba a una conclusión, a un invento, mientras que Tesla concebía la idea en su cabeza, es como que primero la pensaba, después la construía en su cabeza, hacía pruebas, intentos y fallos en la misma cabeza y después cuando llegó al producto final recién lo ponía sobre el papel. En la misma cabeza, porque Nikola Tesla no hacía planos, no tomaba notas, no tenía una mísera pizarra para hacer cálculos. Todo crecía en su imaginación, todo crecía en su cabeza. Por eso es tan difícil saber las cosas que llegó a inventar. Tenía ambiciones muy fuertes. En 1900, en un momento en el que absolutamente nadie creía que la humanidad iba a llegar tan lejos, en un momento en el que el futuro todavía estaba por escribir, él dijo esto: en un futuro próximo veremos una gran cantidad de aplicaciones de la electricidad. Podremos dispersar la niebla mediante fuerza eléctrica. Centrales sin hilos se utilizarán con el propósito de iluminar los océanos. Se conseguirá la transmisión de imágenes, la transmisión de inteligencia, la transmisión de energía sin hilos. Otra valiosa novedad será una máquina de escribir operada mediante la voz humana. Tendremos eliminadores de humo, absorbedores de polvo, esterilizadores de agua, de aire, de alimentos, hasta de ropa. Se convertirá en imposible contraer enfermedades por gérmenes y la gente del campo irá a las ciudades para permanecer allí. La transmisión de energía sin hilos, producida por generadores ambientalmente compatibles, para que el hombre pueda solucionar todos los problemas de la existencia material. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada en palabra y en acción. La humanidad estará unida y las guerras serán imposibles. La paz reinará en todo el planeta. Ese era el gran propósito que tenía Nikola Tesla en la mente. Pero hay algo más, y ese algo más es tal vez la razón por la que en los ambientes del misterio, de la ciencia de frontera, de la conspiración, se recuerda tanto a Nikola Tesla. Se le recuerda por el hombre de los inventos imposibles, el hombre que cuando falleció el FBI arrasó por completo su laboratorio, se llevó todas sus notas y ese material a día de hoy sigue sin ser desclasificado. Habló de armas imposibles, habló incluso de algo que ha pasado al imaginario popular y hasta a las novelas de ciencia ficción. Habló del rayo de la muerte. Lo de los rayos de muerte o rayos asesinos todavía no sabemos en qué consta, porque él dijo que inventó unos rayos asesinos que podían derribar un avión. Entonces, cuando Tesla se murió, CIA confiscó esos documentos, esos archivos, para ver si podía usarlo o digamos, prevenir que se use, porque realmente estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay cosas de las que todavía no sabemos qué es lo que Tesla inventó y qué es lo que se puede realizar. Hay algunas cosas que recién ahora pueden entrar en práctica de las cosas que inventó Tesla. Y también hay cosas que todavía no entraron en práctica, no se realizaron, porque son tan lejanas que todavía ni siquiera se pueden concebir cómo hacerlo y cómo aplicarlo. Y como Tesla murió, nunca vamos a saber, o vamos a saber en unos 50 o 100. En 1893 fue capaz de diseñar un sistema para mandar energía sin hilos, electricidad sin hilos. Para ello construyó una antena de más de 30 metros de altura conocida como la Torre Vandercliff. Desgraciadamente, en un momento en el que la economía de otro de sus protectores, Westinghouse, no iba bien, el proyecto se tuvo que anular. Su propósito era dar electricidad gratuita a todo el planeta, una electricidad que se recibiera como las ondas que están recibiendo ahora mismo nuestros oyentes, por un receptor, sin hilos, sin cables, en cualquier sitio, para todos. Es posible que esa sea una de las patentes que se guardan en esos archivos secretos y que todavía no ha sido desclasificada. También es posible que haya otras más siniestras. Otro de sus inventos fue el llamado oscilador vibracional mecánico. Con este aparato llegó a provocar un pequeño terremoto en un laboratorio de Manhattan. ¿Quién sabe? Nikola Tesla
estaba muy adelantado a su tiempo. A lo mejor aquella imagen del científico que hacía un teleportador en pleno siglo XIX, en aquella película del Prestigio, y que ahora nos puede parecer fantasiosa, hasta ridícula, a lo mejor no estaba tan alejada de la realidad. Pues vamos con esos últimos mensajes. Primero con los ganadores, Iker, de Por fin acabamos los libros. Por fin, ¿no? Sí, los ganadores, iba a decir, de estos de tres los libros libros del sorteo, de esta noche. Que uno es Manolo de Córdoba, que nos dice: ¿os imagináis que con esta nueva técnica podamos conocer el pensamiento de personas en coma o de delincuentes? Da miedo. Otro de ellos es para María López, que nos decía: desgraciadamente, en unos tiempos excesivamente machistas, hubo grandes mujeres escritoras que tuvieron que firmar sus obras como hombres para poder triunfar en la literatura. Y el último de ellos es para Félix, desde Fuenlabrada, que nos decía que el arca ha sido objeto de deseo y no es la primera historia de su existencia. Mi voto por La noche del miedo. Pues esos 3 libros van para estos 3 ganadores. Y vamos a dar, Iker, esa lista como ha quedado de los 7 libros del misterio. Bueno, chicos, 3:56, por fin, después de un par de meses o más de votaciones, el público soberano de Milenio 3 ha elegido que estos son los 7 libros del misterio, y de aquí, en el futuro, se podría extraer algún aprendizaje. 7º lugar, y lo siento porque es mío, Misterios de la Iglesia. 6º. ¿Por qué lo vas a sentir? Oye, los míos no están ni en el 7º, no lo sientas. Por empezar por el mío, porque no queda bien. 6º, Drácula. 5, El paraíso maldito. 4, El retorno de los brujos. 3, Dioses, tumbas y sabios. 2, La noche del miedo, Iker. Y como vencedor, ha estado en cabeza todo el tiempo, Caballo de Troya, de JJ Benítez. Así que estos son los resultados. Intuíamos la fuerza tremenda, la más cercana a nosotros de un libro fenómeno, en el sentido de fenómeno social, fue Caballo de Troya. Siempre me acuerdo que dice el librero y ahora editor, iba a decir Sebastián Vázquez, me decía que la gente en su librería en Madrid, Arcana, muy famosa, entraba la gente diciendo: pero como el que tiene síndrome de abstinencia, ha salido ya el Caballo de Troya, bueno, pues algo tiene y merecido homenaje. El libro del misterio, hay 7, pero el libro del misterio de nuestros amigos. El 10 de enero, próximo 10 de enero, estaremos aquí. Y la idea es que nos contéis cosas, que os contemos cosas, que preguntéis lo que queráis a gente del equipo. Puede ser una noche especial. El sábado que viene iremos dando los nombres, ¿verdad?, de esos ganadores, de esas personas que estarán aquí en la nave del misterio ese día 10. Vamos a hacer una fiesta para empezar el año, para celebrar tu cumpleaños. Venga. Porque la nave ha superado... ya no será, porque será 11, ¿no? Realmente, a la 1 de la noche, pero bueno. Da igual. Porque la nave ha superado sus datos de expectativa de audiencias, porque nos seguís apoyando estando el sábado, por tantas cosas. Es verdad. Además, fíjate que coincide en un momento importante, lo dijimos, ese récord nuestro en la franja horaria. Y, por supuesto, las 8 temporadas de liderazgo absoluto, pero ya cuando uno ve los datos con detalles, espectacular. Así que muchísimas gracias, y así estaremos, y aquí estaremos todo el equipo a vuestra disposición, y para pasar una noche distinta, para que veáis esto por dentro, aunque siempre decimos que la radio es para escucharla por fuera, pero bueno, es una fiesta. Santi, como siempre, mañana nos vemos en Cuarto Milenio, que hay mucha emoción. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Juanje, mañana nos vemos con lobos, hombres y historias de ambos. Efectivamente, un abrazo, Iker. Gracias, Juanje. Gracias, Fermín, Carlos Largo, Jeremy Martínez, como no, que ha estado magistral con las músicas esta noche. Carmen, mañana, Cuarto Milenio, hacia las 12 menos 10, un poquito más tarde, pero de verdad que el tema es impresionante. Solo digo una cosa, ha habido un invitado animal, en el plató, o va a verlo, que yo creo que va a salir todo bien. Impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos ahí a un ser mítico. Bueno, sin nada se tuerce. Sin nada se tuerce. Sí, no se torcerá. Y aprovechando que estamos ya a un minuto menos de despedirnos, desear a todo el mundo feliz Nochebuena, feliz Navidad, que lo pasen con sus seres queridos y que nos tengan en cuenta, que estén conectados con la SER y que tengan mucho misterio en esas noches. Claro que sí. Un placer, cómo no. En 7 días, aquí, con mucha más aventura, información, misterio y mente positiva.